Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. En esta ocasión voy a tocar un poco el tema de manera tangencial, digamos, ¿no? No voy a concentrar en la información que se ha hecho pública a partir de la divulgación de archivos confidenciales de las comunicaciones que sostenía Jeffrey Epstein, ¿no? El agente israelí de inteligencia que durante décadas se dedicó, digamos, como parte de su trabajo para la inteligencia israelí de crear toda una red de relaciones públicas de alto nivel, mediante la cual se acercaba y se asociaba con diferentes personalidades que tuvieran alguna importancia en los diferentes países. Creó redes alrededor del mundo, ¿no? Sobre todo en Occidente, pero también en muchos países de Asia, África y obviamente también en Oceanía. Sin duda alguna, no se trata nada más de un personaje en particular, una persona definitivamente despreciable, sino de un aparato completo, desde las estructuras del mayor poder en el mundo, para controlar políticos de todos los perfiles, de todas las posturas, y con el tiempo conseguir, digamos, dividendos políticos. Llama mucho la atención que más allá de las comunicaciones, digamos, como de índole privada, en la que se expresaban confidencias escabrosas entre personajes, también Jeffrey Epstein recibía cuantiosa información muy sensible y en muchos campos y muchos temas, más allá de esta actividad de involucrar a políticos, empresarios y demás en acciones deleznables, ¿no? Sabemos que finalmente las islas que poseía el señor Jeffrey Epstein en el Caribe, pues no eran los únicos lugares, digamos, donde se llevaban a cabo fiestas extravagantes, ¿no? Donde se cometían incluso asesinatos y prácticas verdaderamente de terror, en las cuales con el tiempo iba involucrando a grandes figuras, ¿no? Prácticamente no hay presidente de los Estados Unidos, cuando menos desde George W. Bush hasta la fecha, que no hayan pasado por la isla de Epstein, y tengan algún archivo con imágenes, fotografías y documentos acerca de su paso por ese tipo de lugares. Jeffrey Epstein, como dije, pues no es nada más una personalidad, eh, podríamos calificarla de satánica, literalmente, ¿no? Sino que formaba parte de una operación de Estado, del Estado israelí y de la nomenclatura de la CIA en los Estados Unidos. Desde el asesinato de John F. Kennedy, sabemos que el Mossad y la CIA son prácticamente la misma agencia, o son una es filial de la otra, ¿no? Y han operado de manera prácticamente como un poder encima del poder político constituido en los Estados Unidos, y lo vemos en su influencia y su poder sobre grandes figuras políticas en Europa, por ejemplo, ¿no? Prácticamente toda la clase política europea, sobre todo de los países centrales, Inglaterra, Alemania, Francia, España y otros más, están completamente controlados por este gran lobby que tiene como figura
central a Jeffrey Epstein, ¿no? Por ser, digamos, como la personalidad que públicamente aparecía siempre en este tipo de eventos. Y bueno, se supone que era el propietario de una gran cantidad de mansiones y casas de recreo en la que las élites internacionales acudían consuetudinariamente a pues, realizar actos verdaderamente terribles. Más allá de eso, es una estructura que ha funcionado durante décadas desde el poder mismo. Es inconcebible que fuera una sola persona, por muy audaz, por muy capaz que sea, debió haber sido un extraordinario relacionista público, ¿no? Podía establecer relaciones con reyes, con grandes empresarios. Sabemos, por ejemplo, por lo que se ha dado a conocer últimamente, que pues desde los grandes capitalistas como Bill Gates, ¿no? Hasta políticos que incluso podríamos decir como de segundo o tercer nivel, ¿no? Senadores, diputados y demás, o incluso políticos locales en la escena política de los Estados Unidos, han estado y han pasado por ahí. No se diga, por supuesto, de la industria del espectáculo, principalmente en la música y el cine, en la cual pues cada día nos enteramos de nuevas personalidades, famosos que pasaban regularmente por las casas de Jeffrey Epstein. Lo que se ha dado a conocer y lo que se ha estado dando a conocer en estos días es verdaderamente terrible, pero como dije, bueno, más allá de ser una personalidad que en sí misma puede ser deleznable, se trata de una operación de gran escala desde el Estado. Y con eso me refiero al Estado norteamericano. Finalmente queda muy claro que la divulgación de esta información a partir de los archivos de Epstein, creo que tiene mucho que ver con el proceso político y la reconfiguración de las élites políticas en los Estados Unidos. Tengo para mí que dentro del poder, dentro de Estados Unidos, dentro del gobierno propiamente de Donald Trump, hay varias fuerzas políticas encontradas y que cada vez se enfrentan entre sí de manera más agresiva y más violenta. Y creo que de ahí viene la divulgación de esta información. No deja de ser extraño, por ejemplo, que antes de comenzar la administración de Donald Trump, varias de sus figuras claves, entre ellas la que es hoy secretaria de Seguridad Nacional, hablara abiertamente sobre los archivos de Epstein, de los videos, de las fotografías, del abuso y violación de niñas y niños, y que ahora ya estando en el poder niegue que su existencia, y no solo niegue su existencia, sino se nieguen a divulgar esta información, pero que en paralelo en el sitio oficial del Departamento de Justicia, que depende de la presidencia, se filtraran o se publicaran más de 3 millones de documentos confidenciales de Epstein y cientos de miles de fotografías y videos sobre sus actividades eh, eh, este, pues criminales, literalmente criminales, ¿no? Y que involucran, como dije, a una enorme cantidad de personalidades políticas. Y que una vez divulgadas, los 2 días, o si acaso pasaron 2 días, fueron bajadas otra vez de la página oficial del Departamento de Justicia. Por supuesto, hubo muchas personas que pudieron acceder a la información y a bajar los documentos conforme fueron pudiendo, y de ahí es que se ha podido seguir conociendo más detalles cada vez de diferentes personas o de diferentes actividades de algunas de las personas más
señaladas en estos archivos, ¿no? Sin lugar a dudas, Donald Trump está absolutamente involucrado, pero tal parece ser que pues realmente no tiene mayor importancia para Donald Trump y su grupo el aparecer en esos archivos. Finalmente, hasta en declaraciones judiciales hizo declaraciones muy controvertidas, por decirle de alguna manera, en la que de manera tácita estaba aceptando su participación en ciertas actividades relacionadas con Jeffrey Epstein. Sino más bien crear una enorme efervescencia política en las élites políticas de los Estados Unidos en vistas al periodo electoral que próximamente seremos testigos en los Estados Unidos y del cual parece ser que hay una tendencia política en el interior de la administración Trump para tratar de descarrilar esas elecciones, porque como el propio Trump lo dijo en una reunión con sus propios contertulios, con su propio equipo, era crucial para ellos, no nada más para Trump, sino para todo el equipo, conservar la mayoría en la Cámara de Representantes, sobre todo porque, y literalmente lo dijo, solamente si ganamos nosotros, así lo dice, serían unas elecciones limpias y se evitaría que nos lleven a la cárcel. Prácticamente en estos términos se expresó Donald Trump. Es decir, Donald Trump y su equipo compacto están convencidos de que si pierden las elecciones intermedias de este año, podría ser sujeto de en inglés se llama impeachment, ¿no? Nosotros le llamamos, el equivalente sería como un desafuero y por lo tanto, y una vez que pudiera ser desaforado de su cargo como presidente de los Estados Unidos, ser sujeto a procesos penales. Él y varios de su equipo. Finalmente, tanto el nuevo director del FBI como Pam Bondi, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y otros altos funcionarios de la administración Trump han cometido perjurio en el Congreso. Es muy clara las mentiras que han dicho en sus audiencias ante el Congreso y todo eso será parte de una serie de casos penales en contra no solo de Donald Trump, sino de sus principales funcionarios y en particular los funcionarios vinculados con el tema de la seguridad. Y es ahí donde, digamos, quisiera ligar este asunto con nuestro país. Como lo he dicho aquí en muchas ocasiones, México, digamos, ha sido utilizado desde, cuando menos desde la década de los 70 como el punching bag, como el saco de golpear para los Estados Unidos en materia de seguridad y principalmente en dos aspectos, el tema de la migración y el tema del tráfico de drogas. Desde los Estados Unidos siempre se ha leído o, digamos, o la clase política dominante ha manejado estos dos temas como una manera de presionar a los sucesivos gobiernos mexicanos para que actúen en uno u otro sentido, permitan una u otra acción. Esto fue arreciando a lo largo de los años hasta el caso verdaderamente crítico y dramático del gobierno de Felipe Calderón, que prácticamente entrega la seguridad del país, no al cártel de Sinaloa, aunque hayan pactado con el cártel de Sinaloa y García Luna haya hecho los tratos y los acuerdos con los liderazgos del cártel de Sinaloa, sino con los verdaderos jefes de los cárteles, no solo mexicanos, sino en el mundo entero, que es la DEA y la CIA. Hay innumerables testimonios, documentos incluso,
que incluso aparecen de manera tangencial, cuando menos hasta ahorita, sobre actividades de desestabilización en nuestro país por parte de agencias norteamericanas. Sabemos, por ejemplo, ¿no? Ya desde Lyndon B. Johnson, que él alertaba a John F. Kennedy sobre la CIA y le decía que la CIA debería de desaparecer porque se estaba convirtiendo en un poder dentro del Estado, y que si no se le frenaba en su momento, iba a llegar a ser un poder demasiado fuerte como para ser controlable. Finalmente, pues vemos lo que sucedió después. También pocas dudas hay ya de que la operación del asesinato de John F. Kennedy fue una operación de la CIA, muy probablemente de la mano con el Mossad. Y lo mismo vemos conforme van surgiendo informaciones que, como decía, no necesariamente involucran solamente las actividades de Jeffrey Epstein en sus islas y sus fiestas y sus videos donde aparecen el príncipe Andrés o Bill Gates o Jeff Bezos, sino documentos de inteligencia, incluso con información sensible, militar, política. Por ejemplo, hay toda una serie de documentaciones sobre cómo trabajaron en Irak previo a los bombardeos, ¿no? Cuando se acusa a Irak de contar con armas de destrucción masiva. Pero no solo eso, sino también en México. Ahora sabemos que Jeffrey Epstein tenía un vínculo importante con personalidades en México, de las cuales no está muy claro todavía quiénes son, aunque han salido a la luz algunos nombres. Sabemos que en los archivos de Epstein, no solo como referencias aleatorias pues, sino como personalidades que representaban algún interés específico para Jeffrey Epstein y el aparato que manejaba todas estas operaciones en el mundo, ¿no? En particular en nuestro país. Entonces, vemos los nombres de Carlos Salinas, de algunos empresarios de Nuevo León, de los grandes empresarios del Grupo Monterrey, y particularmente otro Salinas, que es Ricardo Salinas, que así como decía que no debía nada al fisco mexicano, dice que no conocía a Jeffrey Epstein y ya cuando menos tuvo que reconocer que cenó alguna vez con él y tuvo un intercambio de palabras. Por los mismos archivos sabemos que no nada más cenó una vez con él, sino que fue invitado varias ocasiones a fiestas en sus islas, en alguna de sus islas, y llama particularmente la atención que en uno de esos documentos desclasificados o hechos públicos filtrados a la prensa, filtrados al público, aparece una mención de una reunión que se llevaría a cabo en una de sus islas, en la cual invita a una serie de personalidades, entre ellas menciona literalmente al cártel de Sinaloa. Entonces, Jeffrey Epstein, como agente del Mossad, realizaba fiestas y reuniones privadas con empresarios como Ricardo Salinas Pliego, a quienes sentaba a la mesa junto con no sabemos quiénes porque simplemente aparecen bajo el rubro de cártel de Sinaloa. Entonces, eso más allá de lo que pudiera significar este empresario mexicano que todos conocemos, que es una desgracia para nuestro país, queda muy claro cómo una operación de esa naturaleza podía contar con la presencia de líderes de un cártel como el cártel de Sinaloa, en un momento donde el gobierno mexicano tenía un pacto con el cártel de Sinaloa. Porque en los años de esa reunión coinciden con el periodo de Felipe Calderón en nuestro país como presidente. Y al mismo tiempo, en estos mismos archivos aparece una serie de informaciones sobre un lugar muy específico que parece que es
esperemos que alguna vez la justicia norteamericana pueda elucidar lo que sucedió ahí durante al menos 2 décadas. Y se trata del rancho El Zorro, ubicado muy cerca de la frontera con México, cerca de Houston. Y pues resulta que en ese rancho se llevaban a cabo pues no solo fiestas, sino se hacían pues diferentes eh, ritos que podríamos llamar ritos satánicos, ¿no? Literalmente, en los cuales desaparecían principalmente jóvenes mujeres y de acuerdo con la redacción de varios cables, de varios correos electrónicos que intercambiaba Jeffrey Epstein con diferentes personas en los Estados Unidos, eran mujeres secuestradas en nuestro país. Habría que preguntarse de las dimensiones de lo que eso pudo haber representado en relación con la desaparición de personas en México. El rancho El Zorro, pues, no es nada más un tema de la justicia norteamericana, sino, desde mi punto de vista, con la información que se divulgó por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tiene implicaciones judiciales en nuestro país. Sería interesante, sería importante que en México esto pudiera abrir algún tipo de investigación sobre qué es lo que sucedía no solo en ese rancho, que bueno, está en territorio norteamericano, sino cómo es que estos grupos de mujeres que eran llevadas a los Estados Unidos desde México acababan en ese rancho y ahí eran pues asesinadas después de diferentes prácticas, digamos, rituales, ¿no? Ante la presencia de altos funcionarios, empresarios y políticos, no solo de Estados Unidos, sino de otros lugares del mundo. Entonces, en ese sentido, esta enorme, enorme corrupción política y corrupción en sí, literal, de las altas esferas, no solo en el poder político de los Estados Unidos, sino en el poder judicial y, por tanto, en la provisión, digamos, de justicia a las múltiples, múltiples víctimas, muchas de las cuales, hombres y mujeres, están vivos y ya han mantenido sus testimonios sobre lo que vivieron en el entorno de estos grupos, que, como dije, eran una operación de Estado. No era una operación de una serie de locos depravados, sino era una operación de Estado con el cual participaban altas esferas gubernamentales, tanto de Israel como de los Estados Unidos, y involucrando a políticos y empresarios y figuras destacadas de la vida pública en prácticamente el mundo entero. Al mismo tiempo que vemos que surgen estas cuestiones y vemos cómo los grandes empresarios convivían en una cena con líderes de un cártel como el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, al mismo tiempo también eh, pasaban cosas como los operativos Rápido y Furioso, mediante los cuales la Oficina contra las Drogas, Tabaco y el Alcohol de los Estados Unidos, junto con la DEA y el FBI, introducían armas de grueso calibre a nuestro país. Lo hicieron durante cuando menos 9 años y crearon no solamente pues una ruta o rutas de distribución de armas y municiones, que en teoría fueron suspendidas en el año 2011. Sin embargo, a partir de información que publica el New York Times, en días pasados, este fin de semana, nos enteramos que la mayor parte de la munición que utilizan los cárteles mexicanos en nuestro país es proveída directamente de una planta militar situada en la ciudad de Salt City, no Salt Lake City en Utah, sino Salt City en el estado de Texas, también cercano a la frontera con nuestro país, y es una fábrica de municiones, quizás una de las más grandes de los Estados Unidos,
y que particularmente produce balas calibre 50. No son muchas las fábricas de municiones que producen esa munición y que es una munición que cada vez se encuentra más en manos de los narcos mexicanos que combaten en contra de las fuerzas federales. Pues resulta que la provisión de esas municiones y de acuerdo con la información del New York Times están hablando de que cuando menos desde el mediados de la década del 2000 hasta la fecha se han distribuido en nuestro país más de 50 millones de cartuchos balísticos desde esa misma planta que opera en una base militar norteamericana, o sea, es una planta que si bien maneja un privado, está dentro y es parte, digamos, de los bienes del ejército norteamericano. Yo ya lo había comentado aquí en otras ocasiones que una buena parte de las armas que aparecen en nuestro país, armas norteamericanas que aparecen en nuestro país, son traficadas desde la base militar de San Diego en los Estados Unidos, que es una de las bases militares más grandes y que además quizás sea la base militar norteamericana más cercana a la frontera con nuestro país. Hoy sabemos que no nada más salen armas y en este caso municiones de las bases militares norteamericanas para alimentar la violencia en nuestro país. Todo indica, de acuerdo con esta información del New York Times, que aquellas operaciones como Rápido y Furioso, que conocimos hace varios años, pues resulta que probablemente no hayan realmente sido suspendidas o canceladas, sino simplemente se modificó la forma en cómo llevaban a cabo este tipo de operaciones. Y no sería nada extraño si lo vemos, por ejemplo, con otros casos, ¿no? Muy relevantes, como el famoso caso de MK Ultra, que durante muchos años fue considerado así teoría de la conspiración y a quienes hablaban de eso los tachaban de loquitos. Y que hoy sabemos, ¿no? Con todos detalle, que el programa MK Ultra era real y que era un programa paraguas que tenía dentro de todo su diseño y planeación diferentes programas con diferentes características, pero que todos, digamos, estaban enfocados a la provisión y uso de drogas duras contra diferentes personas. Utilizaban incluso a los mismos agentes de la DEA, de la CIA, los sometían a tratamientos con drogas duras para ver cómo eran las reacciones. Y toda esta experimentación con diferentes drogas que fueron llevadas desde los años 70 con el LSD y otras sustancias psicoactivas. Y lo que hizo el gobierno, la CIA en los Estados Unidos fue pues simplemente anunciar que se cancelaba el programa, pero que en realidad permanecía bajo otro nombre, bajo otro esquema de operación y finalmente fue un programa que se mantuvo durante también varias décadas y que probablemente siga operando bajo cualquier otro rubro. Esto lo sabemos de manera muy concreta gracias a la publicación que hizo en un día muy particular, el 24 de diciembre de 2024, la Universidad George Washington, el Archivo de la Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, logró que se desclasificaran documentos secretos de la CIA justamente sobre el programa MK Ultra. En ese día, 24 de diciembre del 24, la Universidad George Washington publicó un dossier muy amplio con los documentos y que además tienen la cualidad de no estar testados prácticamente. Entonces, podemos conocer exactamente el tipo de actividad que se llevaba a cabo y quiénes y cómo, bajo las órdenes de quién y cómo, se llevaban a cabo experimentos terroríficos con drogas
que utilizaban lo mismo estudiantes de primaria que prisioneros en cárceles sentenciados a muerte que les conmutaban la pena si participaban en experimentaciones, y también médicos, enfermeras que supuestamente en su afán por crear medicamentos o sustancias que ayuden a tratar padecimientos, eran sometidos a experimentación con diferentes sustancias terriblemente, ¿no? Sabemos también que muchas universidades en el país, instituciones dedicadas a la investigación biomédica, participaban junto con la CIA en la experimentación con este tipo de sustancias. Y que cuando por alguna situación, alguna información de esto salía a la luz, pues simplemente se hacía una operación interna para, digamos, modificar la forma como se estaba llevando a cabo esa operación, pero no se suspendía. Tal parece que en el caso de las armas y de la manera en cómo están entrando en nuestro país, estas operaciones como Rápido y Furioso, pues en realidad nunca se suspendieron, quizás solamente cambiaron de forma de operar. Y hoy, de acuerdo con el New York Times, sabemos que la propia CIA y el propio establishment, o el propio gobierno de los Estados Unidos sigue alimentando de, cuando menos de munición, no sabemos, cuando menos la información que publica el New York Times habla únicamente de municiones, ¿no? Y particularmente balas calibre 50, pero no sería muy raro que también se siguiera manteniendo o se ha seguido manteniendo el flujo de armas de grueso calibre protegido por las autoridades, porque de que el tráfico sigue habiendo tráfico, Estados Unidos no ha hecho prácticamente ninguna medida de contención contra el tráfico de armas, pero pues lo que no sabemos es qué tanta colusión hay de ciertas autoridades en la frontera con nuestro país. Lo que sí sabemos es que quien le está proveyendo de munición a la delincuencia organizada en México es el ejército de los Estados Unidos. Entonces, esto dibuja la grave crisis ética, política, ya no digas moral, de las élites norteamericanas en todo el establecimiento, en todo lo que se llama el establishment, desde el poder ejecutivo, el poder judicial y, por supuesto, el legislativo norteamericano, que ha sido incapaz, digamos, de imponer la constitucionalidad de las decisiones del gobierno de los Estados Unidos y se ha dejado avasallar por un presidente que gobierna a base de decretos. Entonces, frente a eso tenemos en nuestro país una institucionalidad muy sólida, poderosa y que ha sabido hacerle frente a estos embates, ¿no? Y que creo yo que habrá que tomar medidas mucho más eficaces para frenar esta llegada masiva de municiones y de armas desde los Estados Unidos, pero también para exigir al gobierno de los Estados Unidos investigación exhaustiva sobre casos como el del rancho El Zorro, en el cual hay testimonios literales que hablan de cómo se traficaban mujeres desde nuestro país hasta ese rancho para ser sometidas a prácticas verdaderamente terribles. Entonces, en ese sentido, nuestro gobierno tiene ahí también una herramienta, digamos, de presión contra los Estados Unidos frente a la inacción del propio gobierno norteamericano ante las demandas que ellos mismos hacen en nuestro país. Entonces, en ese sentido, tenemos una más, digamos, de las ventajas de las que yo hablaba en mi colaboración anterior. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.